puesto a leernos y nos hemos puesto a aprender. Y al final nos queda una especie de gran, ¿cómo se diría? De una gran mirada, que ahora cada cual está deglutiendo en una especie de como una gran vaca, ¿no? Haciendo, rumiando todo esto y soltando trabajos sumamente interesantes que tienen en cuenta esa producción. Ahora sí, esas miradas cruzadas, que son la única forma de entender el proceso. Decía Ana, hay algunas imágenes. Sí me gustaría ver que pusiéramos algunas imágenes que hay en una cosa que se llama Montevideo. Sí. Y por favor, si puede, la imagen, la segunda. Esa, sí. Y le das ahí en lo grandecito. Así. Así no entendemos, lo grandecito, lo chiquitito, sí, la pantallita, ahí está. Bueno, ahí nos queda, estoy intentando encontrar explicaciones que se suman sobre el 32%. Está claro, ¿no? Primero el 32%, pero luego tiene que haber otras explicaciones. Y esas explicaciones yo las encuentro en las esquinas. Y lo encuentro, por ejemplo, una explicación en una esquina. Ese es el famoso retrato de la familia de Carlos IV que pinta Goya, creo que es el año 5, corrígeme, ¿no? Es el año 5, en 1805. Bueno, como ustedes saben, la memoria de Goya son muy irregulares, porque Goya, digamos, no dio muchas entrevistas. Pero bueno, hubo mucha gente que lo conoció y de ahí le fue sacando detalles. Bueno, de cuando Goya pinta este retrato, que por cierto, él se retrató ahí, está pintadito, no se ve aquí mucho, bueno, justo detrás de la imagen del extraordinario amigo Fernando VII, ahí está Goya pintado. Dicen, bueno, y lo creo conociendo al personaje, y sobre todo porque el que lo cita y el que lo cuenta es un hombre de rigor, es un autor de rigor, dice que Goya se quedó mucho tiempo mirando el cuadro, ya pintado, y le dijeron: Paco, ¿por qué estás mirando tanto el cuadro? Luego les voy a contar otra historia de mirar mucho un cuadro, ¿no? Pero esto, Paco, ¿por qué estás mirando tanto el cuadro? Y Goya le contestó y le dijo: ¿sabes qué? Porque he llegado a la conclusión, conociéndolos como los conozco, de que el cuadro es lo único que va a quedar de toda esta gente. Claro, parece un chiste, pero me parece la mejor definición de lo que estaba sucediendo con la monarquía española en 1805. Un secreto a voces. Todo el mundo sabía que la monarquía española no solamente estaba haciendo agua, sino que ya había hecho aguas. El escándalo de la conjura del Escorial es un escándalo gigantesco que luego la historiografía ha intentado quitar por ahí, tapar, pero la fuente de la época y los cronistas públicos de la época ya nos están contando perfectamente el escandalazo que significó que el niñito don Fernando, si podemos ver la siguiente, porque están ahí estos señalados, ahí está, para que nos quede claro quiénes son esos personajes y cómo don Francisco, que no tenía la bola, no era un brujo adivino, pero don Francisco y toda la sociedad española, y esto es importante, o la sociedad bien informada, sabía positivamente que eso no iba a ningún puerto. Como se diría, como aún se dice en la costa colombiana, como aún se dice en Cartagena, que eso no iba a ningún Perú. Esa monarquía no iba a ningún Perú, con Napoleón o sin Napoleón. En ese momento aún no se sabía que don Napoleón iba a aparecer en el horizonte, pero que estaba clarísimo que esa monarquía no llegaba a ningún puerto, tal como estaba. Y las crónicas, las crónicas casi periodísticas, que se están publicando solo y que intentaron taparlas por todas partes, lo que sucedió primero en la conjura del Escorial y luego lo que sucedió que en Aranjuez, era una verdadera vergüenza. Y todo el mundo lo sabía. Y que la corrupción era absolutamente general. Es sumamente interesante cuando uno se pone, por ejemplo, a mirar qué está diciendo la prensa en lugares importantes del reino, no en 1808, sino lo que está diciendo en 1806 y 1807. Hay mucha gente en la calle. Hay mucha gente en la calle. Están asaltando los pósitos, las alhóndigas donde se guarda el grano. Están asaltando tiendas de comerciantes porque están especulando.
fundamentalmente con el trigo, es decir, con el pan. Hay una verdadera conmoción social en la calle. Hay mucha gente que se encierra en las casas por la noche, en Madrid y en las principales ciudades. En un lugar como el Ferrol, que era el apostadero naval más importante de la Armada, donde aproximadamente había unos 25.000 marinos y 40 buques de guerra anclados, y 25.000 marinos con las armas, en un momento de guerra con Inglaterra y antes con Portugal. El teatro de la ópera, había un teatro de la ópera que en el Ferrol, yo no lo sabía, ahí me enteré, fue incendiado por la gente. Y dice los medios que informan a Madrid de que son jacobinos, que son obreros, atentos a la maniobra, que son obreros en huelga del Arsenal, que llevan 10 meses sin cobrar. Y que han quemado el teatro de la ópera y que han perseguido al capitán general de La Coruña por la calle cuando fue a... Pero lo que sabemos inmediatamente después, que es que antes de que llegaran los franceses, sin Napoleón, tres capitanes generales que equivalen a virreyes, fueron asesinados por las turbas, por la muchedumbre, por el populacho, sin franceses, sin franceses. Entre ellos, como no, el capitán general de Cádiz. Cádiz. Ahora tan de moda con la Constitución y que van a hacer tantos festejos. No es cierto. El capitán general de Cádiz. Miren que aquí, no, y estoy hablando del año 8. El capitán general de Cádiz, Solano, fue asaltado en su casa por las turbas simplemente porque había cerrado los pósitos y no estaba dando comida. Ni un soldado de la guarnición Cádiz, después de Ferrol y de Coruña, seguramente la plaza con mayor guarnición de la península, ¿no? Ni un soldado ni un oficial salió a defender al capitán general. Miento, su ayudante de campo. Su ayudante de campo salió cuando detuvieron al capitán general, que lo llevaban chuzándolo a navajazos por las calles. Eso no aparece, ¿verdad? ¿No? Del 2 de mayo sabemos todo. De esto que estoy contando parece me lo estoy inventando, una película de Spielberg. No. Vayan a ver las fuentes. Chuzándolo por las calles, y el ayudante de campo iba intentando decirle a la gente, al populacho que lo iba arrastrando al nombre... no le digo los insultos que le iban diciendo, pero de corrupto para arriba, y otros insultos, que repetirlos esta noche aquí queda feo, ¿no? Pero se pueden imaginar que iban desde que atentaban contra la calidad de la madre del capitán general, inclusive hasta su virilidad, todo, ¿no? Chuzándolo. Y el ayudante de campo iba diciendo, pero por favor, primero clamaba a la guardia que viniera alguien a sacar al capitán general, y no había nadie, ni un soldado, toda la guarnición estaba escondida en los cuarteles. Iba diciéndole a la gente, pero ustedes saben que es el capitán general, es el capitán general. Y uno de los vecinos le dice, aparte compañero que esto no va con usted. Ahí el capitán general fue, en una esquina, fue finalmente, ¿cómo se dice?, acuchillado, y su cuerpo colgado de una farola. Cádiz, 1808, y sin franceses. Antes de la Constitución, antes de toda esta historia. O sea que el ambiente estaba caldeado. ¿Ustedes saben quién era ese ayudante de campo? Ese al que le dijeron, no va con usted. Era un teniente de infantería, del regimiento de Murcia, llamado José de San Martín. Eso no aparece tampoco en la biografía de San Martín, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque no interesa ver cómo San Martín, frente al populacho de Cádiz, juró y perjuró que las revoluciones no se podrían hacer con el populacho, nunca, porque corrían el peligro de acabar como acabó su capitán general. En perfecto estado de revista, fue acuchillado por la multitud. Pero igual sucedió con el capitán general de Cartagena. El jefe del arsenal de Cartagena fue acuchillado por las mujeres en la puerta del arsenal, por las mujeres, ¿está bien? No fue ni el populacho, las mujeres del populacho. ¿Por qué? Porque también llevaban meses sin pagarle. Y el capitán general de La Coruña, Filangieri, el famoso Filangieri, hermano del gran filósofo Filangieri,
el pobre italiano, ¿no?, que se lo convenció Carlos III de que se fuera a un país civilizado, acabó siendo, ¿cómo se llama?, acuchillado por su propia guarnición. Esta vez fueron los soldados, ¿no? O el capitán general de Badajoz, que mandaba todo el frente de Portugal, con la invasión portuguesa, con los otros, también fue asesinado en Badajoz. Es decir que 4 capitanes generales fueron asesinados sin franceses. ¿Qué quiere esto decir? Que el horno estaba muy caliente. Y que cuando Goya dijo, el año 7, este cuadro es lo único que va a quedar de esta familia, sabía positivamente él y todos los demás lo que estaba diciendo. Y efectivamente, ahí lo ven. Vean, por ejemplo, ¿qué sucedió con ese hermano de Carlos IV, don Antonio? Mira si ese sabía lo que sucedía. Ustedes saben que cuando toda la familia real se va a Bayona, el único que queda en Madrid es don Antonio. Don Antonio tiene una frase maravillosa, que refleja a la perfección lo que estaba sucediendo. Cuando le preguntan en la puerta del Palacio Real, el día 1 de mayo de 1808, le preguntan, don Antonio, ¿y cómo es que usted se va? Si usted ya es el único que queda de la familia real. Se quitó el sombrero, miró a la gente y le dijo, hijos míos, nos veremos en el Valle de Josafat. ¿Sabía o no sabía lo que estaba sucediendo don Antonio? ¿Ah? Y claro que lo sabía, como lo sabía absolutamente todo el mundo, que la monarquía había saltado por los aires. No es que entrara en crisis, no, había saltado por los aires. No en ese momento, sino en los 3 o 4 últimos años. Y no solamente por una decisión política, sino por una desintegración absoluta del antiguo régimen. Si seguimos las caras, aquí vemos a don Carlos María Isidro, el hermano pequeño de don Fernando, que ustedes saben que es el causante de haber comenzado las famosas guerras carlistas durante todo el siglo XIX, que se llevó por delante 1 millón de muertos casi. La gente dice, qué siglo XIX en América Latina, cuántas guerras civiles. No vean las guerras civiles, 3 guerras carlistas aquí en España, que fueron terroríficas, simplemente porque don Carlos María no aceptó, ¿cómo se dice?, no acabar siendo rey a la muerte de su amigo Fernando. Vean qué dos hermanitos, ¿no?, los hijos de don. Y aquí vemos a otra famosísima, doña Carlota Joaquina, ¿no?, la famosa Carlota Joaquina, ¿no? Pero si pasamos un poquito más, Ana, y ya terminamos. Vean ustedes el brinco. Este es el famoso cuadro de la pradera de San Isidro, 1804. La gente parece tranquila, pacífica, lleva su merienda, su refresco, sus choripanes. Sí. Vemos como, por ejemplo, todavía en estos... Y no estoy saliendo de Goya. Estoy en Goya para que no crean ustedes que les voy a poner aquí toda la pinacoteca española. No, solamente con uno es suficiente. Podríamos colocar todos los pintores de la época, que son un poco los retratistas, los que nos pintan lo que está sucediendo. Aquí tienen ustedes como la nobleza, la famosa nobleza, la duquesa de Alba y la duquesa de Chinchón, no pertenecen, digamos, a la crème de la sociedad, pero que en este momento están dejando de tener el papel preponderante que habían tenido hasta entonces. Están dejando un hueco, vean ustedes, están dejando un hueco a otro tipo de construcciones. Por ejemplo, a los personajes de Carlos III y de la primera época de Carlos IV. Por ejemplo, a un Jovellano, no pertenecía a la nobleza. Y Jovellano es uno de los grandes constructores de una posible monarquía diferente. Y al ladito, aquí a la izquierda, ese pintado de rojito, es el conde de Florida Blanca. Y ahí vemos y Florida Blanca es otro de los personajes centrales de esta historia. No pertenecía a la gran nobleza española, como comprenderán, pero es otro tipo que tiene un proyecto político también importante. Y no digamos nada de que está en el centro. El agarrado por la historiografía, el hombre más vituperado de este mundo, el amigo Godoy, que tiene un proyecto político sumamente interesante también. A todo esto se lo llevó el demonio. De esto no quedó nada antes de 1808, ¿sí? ¿Qué pasó, por ejemplo, con esta nobleza ilustrada? Estos son los duques de Osuna, ¿no? Grandes protectores de las artes, de la ciencia. ¿Qué pasó con esta gente? ¿Qué les pasó? ¿Qué vendaval les pasó por encima? O, por ejemplo, otra parte de la protoburguesía española que pudo suceder, ¿no?, que pudo tener algún tipo de importancia, ¿sí? Pues no, esto acabó aquí.
Esto acabó aquí. O sea, esta crisis acaba eclosionando en una cosa que se llama la guerra. La guerra. Pero ojo que este es el cuadro dramático, ¿no? La guerra, en su sentido más duro, pero también más nacionalista. El 2 de mayo, los patriotas. Pero es que Goya no terminó de pintar esto. Goya pintó otro que es mucho peor aún. Y lo pintó inmediatamente después, ¿sí? Que es este. Acá no están los franceses. Acá no. Acá están en 1800, ¿qué? ¿14? Liberales y conservadores matándose a tiros. ¿Sí? Donde ¿cómo es? En la máxima exponenciación de lo que Goya quiere transmitirnos, nos coloca a dos hombres metidos en la tierra, que no pueden salirse de la tierra hasta la rodilla, a mamporrazo unos con otros. ¿Sí? Que no es más que esta tremenda historia de Saturno devorando a sus hijos. Entonces, si partimos de la frase de, ¿cómo se llama? Si partimos de la frase de Goya, diciendo, viendo el cuadro, esto es lo único que va a quedar de toda esta gente, y acabamos con este Saturno devorando a sus hijos, uno llega a entender que este proceso sumamente complejo tiene que ser analizado con un bisturí extraordinariamente fino para que esto nos quede claro. Y me explico. No solamente para que nos quede en una frase bonita, no solamente para que nos quede en esa frase que a todos nos ha conmovido, que escribe Alejo Carpentier en Explosión en la Catedral, esa frase formidable, ¿no? Que ya me hubiera encantado a mí deducirla de mis números y no leerlo en la literatura. Esa de, hay épocas que parecen hechas para diezmar los rebaños, confundir las lenguas y dispersar las tribus. No creo que exista mejor definición de este periodo que esa famosa frase inserta en esa obra en el Carpentier del siglo de las luces, ¿no? O lo mismo el símil formidable que hace Carpentier cuando describe en su novela El siglo de las luces, que dice que lo que ha sucedido aquí ni siquiera es el proceso de independencia, lo que ha sucedido aquí es la explosión en la catedral. El antiguo régimen ha explotado, y de esa explosión, de esas luces, de esas volutas, de ese descomponerse los arcos, creo que hay un cuadro que encontramos, un poco más, sí, más, sí, más, ahí está, ¿no? De esa catedral descomponiéndose por esa explosión, salió no un mundo, salieron mundos nuevos. Que es verdad que fue el momento de diezmar los rebaños, de confundir las lenguas y de dispersar las tribus, sin ninguna duda. Pero surgieron mundos nuevos. Y esos actores, porque eso no sucedió por sí, esos actores son los que hemos pretendido estudiar en este análisis prosopográfico, si usted quiere, multiprosopográfico, de las 4.000 biografías, para saber exactamente cuáles fueron sus patrones de comportamiento políticos, sociales, económicos, religiosos, familiares. Ahora sabemos con quién se casaron, cuántas veces se casaron, cuántos hijos tuvieron, cuántos cargos políticos tuvieron, dónde murieron, si murieron en el desempeño de su tarea política, o si murieron como algunos, o bastantes, que mueren en unos exilios dorados formidables, o como otros que reciben el título de creadores de la nación, de padres de la patria, cuando por la patria apenas estuvieron muy pocos meses, muy pocos años. ¿Por qué un personaje como ese, una vez que se ha colocado en su lugar, recibe los honores de padres de la nación? Pues es bastante sorprendente, pero ahí está. Yo les agradezco y les felicito por esforzarse, ¿no?, por esta conmemoración de los centenarios. Yo creo que son extraordinariamente útiles, a pesar de lo que la clase política o los gobiernos respectivos en toda América Latina, por supuesto en España, ha citado muy bien el caso de Felipe González y del gobierno de Zapatero con ese nombramiento. Yo creo que sí son útiles, muy útiles. Me parece que además son fundamentales para no perder la referencia de algo que les
a la clase política les cuesta trabajo que los ciudadanos comunes o las ciudadanas comunes y corrientes tengamos una cosa que se llama identidad, y que esa identidad la podamos ir creando nosotros mismos. No necesitamos que nos la creen, simplemente con un mayor conocimiento mediante la difusión. Ayer hablabas tú de la necesidad de la difusión, y hoy hemos recibido algunos libros excelentes sobre cómo estos temas se están difundiendo entre la población. Yo creo que van a servir para construir una identidad mucho más identitaria, mucho más auténtica, mucho menos, como se dice, dominada, mucho menos cortapizada, y desde luego mucho más generadora de nuevas inquietudes, de nuevas formas de sentirse uruguayos, latinoamericanos, de sentirse miembros de esta aldea global, sin tener que estar supeditados a la dictadura hegemónica de esos bronces, que parece que si uno no se pareciera a Agustín de Aragón o a Daoiz y Velarde, uno no fuera un patriota ni fuera nada. Yo creo que los verdaderos patriotas son los que construyen ciudadanía todos los días en nuestro mundo. Muchas gracias. Bueno, abrimos un breve espacio para preguntas. Yo quería agradecerle a ustedes. Yo no tengo nada que ver con historia. Soy apenas un abogado. En los 67 años de la vida estoy obsesionado en muchas cosas, entre ellos la abogacía. ¿Por qué vine? ¿O soy artiguista? ¿Por qué soy artiguista? Porque soy oriental. Y yo nací en la derrota. Artigas no fue un gran militar. Artigas fue un gran político. Son dos cosas diferentes. Para mí. Artigas muere en la pobreza absoluta, no en un exilio dorado. Artigas lo último que hace antes de cruzar el Paraná es entregar los pocos patacones que le quedan para que se lo llevaran a Río de Janeiro a los que estaban presos. Artigas es el que no puede entrar a Montevideo. El Montevideo, que lo he escuchado tanto en esto, perdónenme que me emocione de pronto. He escuchado mucho hablar de Montevideo, entre ayer y hoy. Montevideo confraternizó con los ingleses. Hoy escuché a la señora hablar de Nicolás Herrera, quien entregó su hija a Lecor. Fueron a buscar a los portugueses. Este país que acaba de celebrar Durano su fundación se llama San Pedro. ¿Sabe por qué? Por el emperador portugués. Yo necesito por un tema de tiempo que ajuste la pregunta, por Termino favor. la pregunta. Es un poco tarde. ¿Ya? Termino. Ahí está. La orientalidad no nace. ¿Dónde nace? ¿Cuándo nace? ¿Qué importa el centenario? ¿Qué centenario? Si en 1830 fuimos una invención de Kant. ¿De qué? La orientalidad. Quizás ahí está nuestras raíces. Y disculpe que me haya extendido, porque a los 67 años, como dije, estoy obsesionado en una cantidad de cosas. Vengo de las derrotas en derrota. Este es el país de las derrotas. Podría enumerar, no solamente traicionaron a Artigas, hubo derrotas tan valiosas como la de Artigas en 1840. Pero hay una orientalidad. Hay algo que nos hace ser diferente en esta tierruca, diferente inclusive a nuestros hermanos de frente. No somos iguales. Claro, no somos todos buenos. Y la historia ha marcado que no somos todos buenos. Y termino con esto. En el rugby, cada pueblo, y acá viene por qué no hablamos de Artigas, porque en cada pueblo utiliza un animal representativo de su país. Así los argentinos son los pumas, paraguayos los yaguareteros, el cóndor son los chilenos. Nosotros somos el tema. Ponemos los huevos acá y pegamos el grito. Entonces, me voy con una deuda. No escuché hablar de la prensa, no escuché hablar del diario Sol de América de 1814, ni escuché hablar de la Gaceta de Buenos Aires, escrita por Mariano Moreno, aquel que murió no se sabe. Entonces digo, en esa orientalidad donde tenemos que buscar nuestras raíces. Después, si es en el 11, en el 13, en el 20, ¿qué importa?
importa que el año pasado se festejó el día nunca más. Es un día de Artigas. Entonces, no importa la fecha. Ojalá recuperemos para mi nieta esa orientalidad, que me hubiese gustado. Y les agradezco todo lo que aprendí en estos 2 días, porque aprendí un montón de cosas que no sabía. Soy muy ignorante en estos temas de historia. Pero aprendí algo que para mí es fundamental. Yo ayer preguntaba de los pueblos originarios. Nosotros los exterminamos. Nosotros bajamos los barcos. Venimos de su tierra. Y de pronto, a pesar de eso, hay un montón de gente que se siente oriental y artiguista. ¿Se da cuenta? Muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta? Sí. Bueno, con respecto al concepto del bicentenario, estoy totalmente de acuerdo con lo que se dijo. Hay una cosa que no estoy de acuerdo, que es en el tema del centenario. Porque las bases de lo que hoy es la discusión muchas veces surgen en el centenario, en los centenarios de 1910. Porque en 1909 Eduardo Acevedo publica el alegato de Artigas, donde intenta recuperar un Artigas cívico frente al militar que se venía recuperando. En 1911 se establece el monumento de la Batalla de las Piedras, con lo cual estamos creando la base y se está fortaleciendo la imagen de Artigas que justifica el actual bicentenario. Incluso hay que acordarse que en 1910 también Zorrilla establece la epopeya de Artigas, porque se está desde 1907 la nueva ley para crear el monumento, que se inaugura en 1923. Y creo de que también las disputas entre los lavallejistas de 1925 y los riveristas de 1930, a ver si era 1925 o 1930 la fecha del centenario, contribuyó a que la figura de Artigas se fortaleciera aún más. Y precisamente terminamos en última instancia en ese proceso que continuó con el 1950, 1964 y demás, con que hoy la única flecha que el Estado políticamente podía tomar era la del 2011. No sé si está de acuerdo o no. ¿Respondemos ahora o juntamos la pregunta? Allá en el fondo y después. Yo, dando la exposición de Caetano, justo habló de las fechas de los distintos calendarios, el calendario de la época del 19, el calendario 2009. Quería preguntaros una fecha concreta, a ver si en algún momento algún legislador, varias veces se manejó la fecha del 4 de octubre de 1828 y si considera que debería estar dentro de Sí, yo tenía un par de preguntas, una para Ana y otra para Juan. Tú te referiste en un momento determinado y le diste bastante importancia en tu argumento al hecho de que la disolución del vínculo de dependencia con la figura que ordenaba, que establecía el orden monárquico, que le daba sentido al orden monárquico, que es la figura del rey, produce un efecto de repercutido de asunción de soberanía, pero que en algún momento, decías tú, tiene que frenar, porque si no frena en algún momento, lejos de convertirse en una reconstrucción del orden, se convierte en una reproducción del desorden. Y decías, argumentando con esto, decías que el planteamiento que aparece entonces es precisamente el de que se puede formar parte de un cuerpo político, pero también se puede dejar de formar parte de ese cuerpo político. Yo aquí en esta segunda parte la que te quería pedir alguna otra explicación, porque me parece que no es tan sencillo en el planteamiento político del momento la idea de dejar de formar parte del cuerpo. Y creo que precisamente ahí me da la impresión, por lo poco que yo sé de la historia de la banda oriental en el momento hasta 1815, creo que precisamente esa es la discusión que se trae de fondo, si se puede dejar de formar parte de un cuerpo político y en qué condiciones uno puede dejar de formar parte de un cuerpo político, es decir, puede atreverse a desestructurar un orden que se entiende que es permanente y que tiende a ser permanente, aunque esté construido anteayer, tiende a que sea permanente. Entonces la pregunta que te quiero hacer es si en esas formas de dejar de pertenecer al cuerpo político hay detrás una argumentación consistente en el momento, en el discurso
oriental, de los pueblos libres y demás, porque me da la impresión de que